Capítulo 5. Voluntad férrea. De pronto el ambiente se volvió oscuro y sombrío. Los orcos presentes no podían ignorar un llamado de desafío hacia el caudillo. Las pisadas sobre las improvisadas maderas que conformaban el piso del coliseo de los cientos de orcos presentes en el lugar anunciaron a todo el fuerte de lo sucedido. Alguien había desafiado al caudillo por su título. Y la sangre iba a correr sobre las arenas del coliseo. Todos. Absolutamente todos aquellos presentes en el campamento dejaron de lado cualquier cosa que estaban haciendo y se dirigieron al origen de tal retumbar. Las gradas del coliseo, ya abarrotadas, se llenaron de aún más espectadores. Incluso las azoteas de las estructuras aledañas que permitían ver al interior de la arena se llenaron de orcos ansiosos de ver el combate. Este era un evento único, pues no todos los días aparece un tonto que ose desafiar al líder. Pero, ¿quién era ese? Solo el guardia que sobrevivió a la furia de Canaan fue capaz de reconocerlo. El único que sabía que era un forastero proveniente de las afueras de los muros del refugio. Solo él fue capaz de ver con horror lo terrible y atroz que podía ser el orco de melena blanca. Para el resto, no era más que un loco don nadie con aires de grandeza y que pronto conocería su final. Pero una buena batalla siempre alegra a un buen orco. ¿No es así? Así que un retador. Esto es perfecto. Hacía tiempo que no me divertía tanto. Calla ese hocico tuyo, bestia inmunda. No tengo tiempo para tus palabrerías. La interrupción de Canaan no pasó desapercibida, así como el evidente enojo del caudillo, cuyas venas parecían querer explotar de su cara ante tanta falta de respeto. Estos jóvenes ya ni siquiera respetan un buen intercambio de palabras antes de un combate. Pensó para sus adentros. Pero por supuesto, nunca se imaginaría quién era ese orco de pelo blanco que lo miraban tan amenazadoramente. ¿Tan rápido quieres conocer la muerte? Muy bien. Permíteme ayudarte. El caudillo saltó del palco en el que se encontraba provocando un estruendo al caer sobre la arena del coliseo. Solo entonces Canaan fue capaz de ver su verdadero tamaño, un monstruo de casi 3 metros y medio de largo, cubierto por una armadura de metal pintada de rojo con muchos pinchos por todos lados. Aún así, estaba llena de aperturas por donde los enemigos podrían acertar un golpe mortal. Algo clásico de los orcos. En su mano derecha cargaba un gran escopetón que debía ser usado a 2 manos, algo que no parecía ser la gran cosa teniendo en cuenta su tamaño. Y en la otra mano portaba una rebanadora bastante alargada. En resumen, era un caudillo bastante promedio, ahora que Canaan lo pensaba con más calma. Incluso ridículo, teniendo en cuenta lo complicado que es recargar una escopeta si tienes una espada en otra mano. Listo para morir, Snotri. El silencio y la mirada asesina de Canaan fue todo lo que recibió. Pues muere. Usar primero el arma a distancia siempre era lo más lógico en una situación de combate, sobre todo cuando el enemigo aún no está a tu alcance. No había que ser muy listo para darse cuenta de esto, y al menos el caudillo tenía la inteligencia mínima para hacerlo. Cuando Canaan vio al enorme orco alzar su escopeta no perdió el tiempo. Tomó con su mano libre el cuerpo muerto del campeón y lo usó de escudo. La metralla de la escopeta sacudió con fuerza el cadáver, salvando la vida del retador. Para los orcos que miraban y para el propio caudillo eso era algo impresionante, cobarde en parte, pero impresionante. Tal como Canaan había predicho, solo 2 disparos permitiría el arma de su rival antes de tener que recargar. El retador lanzó el cuerpo muerto del antiguo campeón a un lado, lanzándose con toda su furia hacia el caudillo que aún le costaba asimilar lo que estaba sucediendo. En un intento desesperado, el caudillo blandió su rebanadora para intentar decapitar a su adversario, pero debido a la diferencia de altura, bastó que Canaan solo se agachara para que la poderosa arma pasara sin toparse con más que el viento y unos cuantos cabellos de color blanco. Pero eso no sería todo, pues el caudillo alzaría su espada por encima de su cabeza aprovechando el impulso, para luego arremeter contra el insolente que se atrevió a desafiar su puesto. Sería una muerte rápida sin lugar a dudas. ¿Qué había pasado? Era lo que todos los espectadores se estaban preguntando mientras veían con asombro lo que ocurría sobre la arena del coliseo. El potente tajo del caudillo atravesó todo el espacio entre su cabeza y el suelo, dejando una enorme grieta sobre la superficie de la arena, pero en su camino, su rebanadora no encontró carne alguna. Su visión no era capaz de ver a su adversario, a medida que su campo visual se empañaba de un terrorífico líquido de color rojo. Visto desde otro ángulo, Canaan aprovechó su menor tamaño para recortar la distancia y hacerse a un lado al mismo tiempo, escabulléndose de la vista de su enemigo.
Un ataque tan básico y tan ridículo contra un ex-marine solo era una ofensa. Una ofensa castigada con la muerte. La lanza de Kanan se alzó desde abajo y no encontró resistencia alguna. Su punta entró por el mentón del caudillo, atravesó su mandíbula y lenguas, y se abrió paso hasta desgarrar su cerebro. La sangre del orco mayor caía a chorros desde su herida, momentos antes que su enorme cuerpo se abalanzase sobre el suelo por su propio peso. Tuvo razón. Fue una muerte rápida. A su lado se mantenía Kanan, el orco misterioso de pelo blanco para ojos de muchos, el renacer del dios de la guerra para otros. Aún así, se mantenía callado, sereno. No alzaba su mano para celebrar su victoria. Y no gritaba a los cuatro vientos que él ahora era el jefe. Nada de eso. Simplemente le dio la vuelta y se dirigió hacia la jaula donde estaba en Squeak Blanco. ¿Cómo? ¿Cómo alguien promedio pudo derrotar al caudillo tan fácilmente? ¿Cómo alguien que ni siquiera tiene un pedazo de metal en su cuerpo fue capaz de vencer a una mole de media tonelada de acero y carne? Era lo que todos se preguntaban, incapaces de decir algo o aclamar al nuevo jefe de la casa orca. Bueno, eso asumía, pero ni siquiera eran conscientes de las verdaderas intenciones de Kanan. Aquellos Gretchin que custodiaban a la bestia blanca moribunda temblaban de miedo a la hora de remover sus cadenas. No miedo a que el Squeak Blanco se alzara y los devorase a todos, sino miedo a que el orco de pelo blanco les cortase la cabeza con solo un movimiento. Los pequeños seres verdes retrocedieron esperando una carnicería, pensando que solo quería devorar al Squeak Blanco él solo. Menuda sorpresa se llevaron cuando lo vieron apoyar una rodilla a su lado y acariciarlo con gentileza. Hola amigo. Perdón por la demora. Cuando Kanan recibió una respuesta en forma de un gruñido débil se alegró mucho, haciendo que por primera vez en mucho, mucho tiempo, una sonrisa apareciera en su rostro. Aquellos que lo veían de cerca no entendían nada de lo que estaba pasando. Blanco era pesado sin lugar a dudas, pero eso no detuvo a Kanan en ningún momento. El orco cargó a su amigo entre sus brazos y se dirigió a la salida de la arena a paso lento pero constante. Todos los presentes seguían mirando atónitos, expectantes que algo pasara, que alguien dijera algo, que alguien hiciera algo. Pero nadie sabía cómo reaccionar en esa situación. Para cuando se dieron cuenta del tiempo transcurrido, Kanan ya había dejado el coliseo y se dirigía hacia las puertas de la fortaleza. Espere. Al menos alguien con valor se atrevió a dirigirle la palabra. Kanan se detuvo por un momento, se dio la vuelta y miró de reojo y con algo de furia al único que estaba a sus espaldas. Un orco de una estatura similar a la suya, pero de complexión más robusta. El mismo orco que casi mata en la entrada de la fortaleza. ¿Qué quieres? Puede que el propio Kanan no fuese consciente, pero su voz, su mirada, y su propia aura emanaban una oscuridad y una ira que parecían dignas de un ser del caos. Y puede que, esa afirmación hubiese tenido algo de validez. Al parecer, la sed del propio Slanees estaba escurriendo por su mortal mirada. No debería salir, mi señor. Fuera a ser lugar muy peligroso. ¿Y de dónde crees que vengo? Disculpe sin molestarlo. Pero, aposentos de caudillo orco ser en esa dirección. Kanan miró hacia donde apuntaba el guardia con la mano. Era una estructura justo al medio del fuerte que se veía apenas más lujosa que el resto. El orco de pelo blanco no lo había entendido a la primera, pero supo a lo que el otro se refería. Creo que me malinterpreta. No vine hasta aquí para tomar el lugar de tu jefe. Solo vine a recuperar a mi compañero. Lo que queráis hacer no es mi problema. Kanan planeaba darse la vuelta y seguir su camino cuando la voz del otro orco volvió a alzarse. Espere. Nosotros orcos no saber qué hacer. Orco seguir al líder fuerte a la batalla. Seguir al líder al gran War. Kanan le dedicó otra mirada asesina por seguirlo interrumpiendo, pero al parecer este orco tenía algo de agallas. Ya le dije que no es mi problema. No tengo tiempo para esto. Debo curar las heridas de mi compañero. Espere. Esta vez sí traspasó el límite, llegando a tocar incluso el hombro de Kanan. A pesar de tener al gran Squeak Blanco entre sus manos, Kanan se dio la vuelta y derribó al orco de una patada en el pecho, para luego apoyar su pie sobre su cabeza con fuerza, con la suficiente furia como para aplastarle el cráneo si se lo proponía. Aún así, con la voz entrecortada y con el cráneo a punto de hacérsele añicos, el orco logró decir algunas palabras. Poder curar a bestia. Blanca. No. Sobrevivir afuera, solo. El pie de Kanan se aflojó por un segundo.
Sabía que las palabras del orco no carecían de razón. Estaría solo, cuidando de un animal del cual no conocía nada de su biología o anatomía. Ni siquiera sabía si fuese capaz de curar a Blanco por su cuenta una vez más o al menos hacer que se recuperase. Estaba demasiado débil, y mucho más herido que cuando fue atacado por los otros Squid. Confiar en los orcos no era algo que Kanan viese con buenos ojos, pero sus opciones no eran muchas. Al parecer, estos tontos creían que él ahora era su jefe. ¡Qué absurdo! Solo por derrotar al antiguo líder no te conviertes en un jefe. Un jefe debía ser listo, hábil y ser un gran estratega. Cosas que poco le importaba a los orcos realmente. Ellos solo seguían al más fuerte. Simple y sencillo. Si el caudillo los conducía a una buena batalla, eso era más que suficiente. La noche fue bastante larga para Kanan, y el tener que esperar fuera de la tienda médica malamente improvisada no le daba mucha confianza. ¿Qué diablos estaba pasando allí adentro? El silencio era desesperante. ¿Acaso Blanco ya había muerto? No. No podía darse por vencido tan fácilmente. Finalmente, alrededor de lo que vendrían siendo las 2 de la mañana en el horario terrestre, la lona que tapaba la entrada del hospital de campaña se hizo a un lado para dejar ver a un peculiar orco. Tenía la mitad de su cara tapada por un trapo, venga a saber por qué, y su expresión parecía no mostrar mucha felicidad.